Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA celebra la cuarta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. OEA reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2019 en Bolivia. Evento: Erradicación de la violencia y discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Informe: Violencia a niños, niñas y adolescentes de las Américas, una pandemia sin vacunas. Mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la cuarta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas de OEA. Le damos la bienvenida a la cuarta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas que organiza la OEA. Este año celebramos esta semana de forma virtual, bajo el título seleccionado por la ONU, Sin dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. En la comunidad internacional coincidimos que debemos trabajar juntos para crear un nuevo contrato social adaptado a un mundo post-pandemia. Debemos asegurarnos que el nuevo contrato incluya las diversas voces de nuestras comunidades indígenas en todo el hemisferio. Su participación en el diseño e implementación de nuevas formas de acuerdos sociales, económicos, políticos y culturales deben ser una prioridad. Debemos incluir la sabiduría de sus tradiciones para enriquecer el nuevo contrato social. Las cosmovisiones indígenas servirán para revitalizar nuestras nociones occidentales de sistemas económicos, instituciones políticas y normas culturales. Su sabiduría nos permitirá desarrollar una región con más derechos para más personas. Rediseñar un nuevo contrato social más justo, inclusivo y sostenible en una realidad post-pandémica es una tarea mayor. Alentamos a los pueblos indígenas a estar siempre presentes como participantes activos. Durante esta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, la OEA facilitará la posibilidad de escuchar a representantes indígenas, académicos y altas autoridades nacionales sobre formas innovadoras de desarrollar un plan de recuperación inclusivo post-COVID. También se debatirá cómo respaldar legislaciones y políticas que promuevan la igualdad de derechos de los pueblos indígenas. Queremos resaltar el rol de la educación y de los jóvenes indígenas, quienes portan la poderosa fuerza y resiliencia de sus ancestros, fundamentales para generar un contrato social más inclusivo y sostenible. Confiamos en que, si trabajamos juntos, las sociedades de nuestra región superarán estos tiempos difíciles, volviéndose más fuertes y más unidas que antes, sin dejar a nadie atrás, por el bien de todos y de las generaciones venideras. Muchas gracias. La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha tomado conocimiento de un estudio encargado por la Fiscalía General de Bolivia que, según su introducción, analiza la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura y de los registros existentes de la fecha del proceso electoral. Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo, así como de reiterar los hallazgos del análisis de integridad electoral realizado por la organización en 2019 y concluye que no es ni será posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó del evento Erradicación de la Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas en América Latina y el Caribe, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que decir lo que es obvio no cuesta y hay que seguirlo señalando, porque esta región hizo el instrumento más poderoso que tiene el mundo. Es decir, tenemos que seguir hablando de lo que significa la Convención de Belém do Pará. Cada vez que hablamos de instrumentos poderosos, esta convención de tantos años ha venido poco a poco, no solamente en que el mundo reconozca
a través de una creación idéntica de instrumentos convencionales para Europa, para África, para los distintos continentes del mundo, porque fue y convirtió y transformó todo el tema de la violencia, lo colocó como un asunto de Estado, de derechos y por tanto de garantías por parte del Estado. Quienes tenemos tantos años de trabajar en estos temas, recordamos cuando el mundo de lo privado era un espacio en el que la violencia se veía como un tema que tenía que asumirse dentro de las partes y el Estado no entraba a ese espacio. Así es que estas rupturas, más haber hablado de prevención, investigación, sanción y haber colocado un tema transformador como lo es la reparación y cómo se ha venido moviendo, sin duda alguna, son avances. Yo me atrevería a señalar que cuando uno compara los temas de violencia y discriminación, la visibilización que tienen los temas de violencia es mucho mayor, hay mucha mayor conciencia. Y me parece que lo ha colocado COVID de mejor manera, y digo mejor manera en medio de esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo, en términos de que la gente entendió que lo que estaba sucediendo y que de nuevo el statement quedante en casa tenía un impacto particular en el tema de la violencia. Esos reconocimientos, por ejemplo, para los temas estructurales como cuidados y lo que está significando la inversión de las mujeres de tiempo en cuidados, no está tan sobregeneralizado y creo que eso es un avance, es un reconocimiento del impacto de las formas de violencia. Y ahora también durante este periodo, y aquí hay alguna contribución de la CIN-MESECBI que hemos venido haciendo un trabajo sobre este tema, del reconocimiento de estas nuevas formas de violencia que también en COVID se profundizaron y se acercaron y se colocaron. Y digo, por ejemplo, la violencia digital. Y esto es un tema que está ahí, que tenemos un reto enorme. El mundo de la digitalidad, en lugar de construirse desde un lugar distinto, volvió a reflejar todos los estereotipos y toda la realidad del mundo real y lo trasladó al online y tiene un efecto sobre la violencia y todo lo que es ciberseguridad no está construido para proteger nuestros cuerpos y nuestra integridad, sino más bien los bienes económicos, como siempre, privilegiándolos y no el cuerpo y la vida, la integridad de las personas. Así es que bueno, yo quiero señalar que esto está bien, hay instrumentos jurídicos además en la región y hay diseño de política pública y esto va generando, digamos, estas transformaciones de las cuales hablamos, pero no puedo dejar en el poco tiempo que me queda también de señalar unas 5 recomendaciones que ha hecho ahora nuestras expertas en el seguimiento a la Convención de Belén do Pará, que es lo que hace nuestro querido MESECBI, y hay unas recomendaciones poderosas en el tercer informe regional y quisiera señalar algunas de ellas. Uno es el tema de asignar presupuesto para erradicar la violencia con un enfoque transversal. Es decir, hay que hacer un presupuesto etiquetado, tenemos no sé cuánto estarlo haciendo, cómo darle seguimiento a los planes y medidas y políticas que digo que existen y que es una buena práctica y un resultado porque el Estado tiene que organizarse con los instrumentos que tiene, pero si no le etiquetan el presupuesto no sabemos cuánto están designando los estados. Y un tema tan estructural, con tantas víctimas y con tanto mujer que nos falta en esta sociedad y siendo América una de las más violentas en relación con lo que sucede con las mujeres, creo que hay que exigir un tema presupuestario acorde a lo que estamos viviendo y entendiendo además los impactos que tiene en la vida, por supuesto, de las mujeres, pero en todo lo que se niega entonces su participación en el mundo de lo público, en el mundo de lo privado, los impactos en la salud, las inversiones que hay que hacer, es decir, prevenir es la mejor forma y queremos ver un presupuesto que se ajuste a eso. Lo informe de MESECBI señala que ni siquiera un 1% del presupuesto en términos generales se asigna a las acciones de prevención y atención de la violencia de género y esto no puede ser, hay que denunciarlo y hay que demandarlo. El tema es, el segundo tema es rápidamente el tema de los datos.
Seguimos exigiendo que se recopile de manera eficiente y en tiempo real lo que es los datos para poder determinar las causas y consecuencias. Tenemos estudiadas una serie de causas y consecuencias, pero cuando le ponemos una política pública, inmediatamente tenemos que medir qué fue lo que pasó, porque si no, no tenemos ruta para poder seguir trabajando en medidas focalizadas y medidas específicas para romper, digamos, estos círculos de violencia y fortalecer los derechos de las mujeres. La tercera está relacionada con todo lo que es administración y procuración de justicia. Siguen prevaleciendo estereotipos de género, todavía faltan herramientas específicas y especializadas de investigación, sigue algún tipo de normalización de la violencia, a pesar de que hemos señalado que hay un avance en una mayor desnaturalización, pero en los espacios de procuración de justicia tiene que ser el máximo la desnaturalización, porque son los operadores y son los que interpretan estos instrumentos poderosos que señalo. El cuarto de los temas tiene que ver con la diversidad de mujeres en la región que están debatiendo sobre esos temas de interés público, y por eso reconozco la juventud en estos temas, cómo han llamado la atención, las canciones que han hecho una contribución desde otro lugar, desde la informalidad, la espontaneidad, para decir lo que ven, cómo lo sienten y cómo no lo quieren, y realmente ha dado una perspectiva intersectorial a estos temas de género, y esto es muy importante para que el Estado pueda cada vez más reconocer lo que pasa. Decir que la educación sigue siendo el lugar idóneo para transformar, es población que está ahí cautiva, es población que podemos llevarles una nueva visión donde no sea válida ninguna concepción de inferioridad de las mujeres y donde no se perpetúe ningún imaginario de subordinación de las mujeres y de las niñas. Transformar es ahí donde hay que hacerlo, así es que estas son las contribuciones que como MESECBI han hecho y como SIN llevamos a todos los espacios. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes presenta el informe Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes de las Américas, una pandemia sin vacunas. Consulta sobre violencia a adolescentes de las Américas. Para la realización del informe se llevó a cabo una consulta a 412 adolescentes de 18 países de la región con el objetivo de conocer su opinión en el tema. Dentro de la información y testimonios recabados se vislumbra la violencia ejercida en el ámbito familiar y educativo, así como en entornos virtuales. Por otro lado, se manifiestan los factores que incrementan el riesgo de sufrir violencia como niño, niña o adolescente y las acciones para prevenirla y erradicarla. El documento también incluye recomendaciones realizadas por los adolescentes a los estados en la Declaración de Cartagena del Tercer Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News. La voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.